jueza que investiga la gestión de la Dana en Valencia ha inadmitido una querella contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Vamos a la redacción de informativos. Ana Pascual, buenas noches. La magistrada insiste en que la competencia era autonómica. Sí, Xavi, la jueza pone el foco en el presidente de la Generalitat, en Carlos Mazón, que es quien tenía, según ha dictaminado, las competencias en materia de protección civil. Y se apoya en lo siguiente, en la cercanía del gobierno regional al lugar de los hechos, algo que le permitía conocer la gravedad de la situación y, por tanto, actuar con celeridad. Eso es lo que señala el auto. La magistrada rechaza así la denuncia presentada por la Asociación Ultracatólica Hazte Oír contra la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, por no haber solicitado la emergencia nacional. Destaca que para alertar a la población no era necesario trasladar la actuación a la Administración Central, que era algo que se podía hacer desde el ámbito autonómico, y ahí, insiste, es donde se produjo la inacción. La jueza también ha archivado una denuncia por daños materiales durante la Dana. Lo ha hecho en un segundo auto donde ha recordado que el objeto de la investigación son los fallecimientos que ha asegurado sí se pudieron evitar. Es el segundo acto, la segunda decisión de la jueza de Catarroja, que es la que está llevando a cabo esta instrucción, en la que, siguiendo la pauta de la magistrada, queda claro, por lo menos para la justicia o para el juzgado, porque hubo debate, mirad que hubo debate al respecto, que el responsable competente de la gestión era el gobierno regional y no el central. Esto queda despejado, por lo menos, con estas dos decisiones judiciales. Pero la verdad que es alucinante, porque esto que ha tenido que decir una jueza para que haya unanimidad, vamos, es que es como si decimos aquí, si hacemos un programa a propósito para comentar que la Tierra es redonda, ¿no? O sea, es que esto está en una ley, no es que es una cuestión voluntaria de quién era responsable. ¿No? Ha habido un debate político, ¿no?, alimentado con bulos y desinformación, en el que parecía que había que discutir cuál era la cadena de mando, ¿no? Pero es que hay leyes, y esas leyes dicen claramente que en la ley de emergencias, que el mando de una emergencia, que en este caso es una inundación, pero podía haber sido un incendio, como también son habituales en la Comunidad Valenciana, y siempre, el 100% de las veces, no se discute quién tiene el mando lo tiene la Comunidad Valenciana. Igual que si sucede en Extremadura, el mando lo tendrá María Guardiola. Y eso es una verdad inmutable, regulada, legislada, que, bueno, ahora una jueza lo ha vuelto a decir, pero vamos, que es que esto es así. Y el CECOPI está presidido, que el CECOPI es un órgano colegiado que hoy lo forman 10 personas y mañana 8, según si es un incendio lo forman más bomberos, si es una dana lo forman a lo mejor ingenieros, pero la persona al mando de la emergencia y de la gestión a día de hoy y para siempre es la consejera Salomé Pradas, que luego fue cesada. Sobre esto que parte del debate, porque había debate de si los alertas, las alarmas, eso lo verán al juzgado, pero en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a quién es competente de afrontar una crisis como era esta, es la segunda vez que el juzgado que investiga los casos señala claramente al gobierno regional y excluye al gobierno central. Sí, yo creo que la jueza de Catarroja está armando un relato, una argumentación judicial que está desmontando el relato político que durante todos estos meses se ha querido instalar o se ha tratado de discutir. Y en esos autos el primero es el tema de la competencia. Efectivamente la tenía la Generalitat, la tenía Carlos Mazón y no la quiso delegar, no quiso declarar la emergencia nacional para que fuera el gobierno quien asumiera las riendas. Luego podemos hablar si el gobierno central podía haber hecho más, si tiene cierta responsabilidad, al menos aunque sea de manera subsidiaria, porque entendían que Mazón estaba desbordado y no le dieron o no le prestaron la ayuda que necesitaba. Perfecto, pero la competencia era de la Comunidad Valenciana y ellos, Mazón, no quiso despacharla o trasladarla al gobierno central. Y otra cuestión muy relevante bajo mi punto de vista es el tema de las alertas, es decir, también en esos autos la jueza está diciendo que hay una correlación entre la tardanza en emitir esas alertas y el número de muertes que se produjeron, porque si esa alerta se hubiera dado antes, se hubieran podido evitar algunas de esas muertes. Y si esa alerta se hubiera dado bien, también se hubieran podido evitar algunas de esas muertes. Yo creo que una vez que este tema ha entrado en los juzgados, la política se tiene que quedar a un lado, aunque eso es prácticamente imposible en los tiempos en los que vivimos. Pero yo creo que va a ocurrir, ¿eh? Yo creo que va a ocurrir y creo que tiene mucho que ver con la tesis que está manejando la jueza, que es, a mi juicio, exactamente entender qué pasó en esas horas, sobre todo entender, y además es que por lo que vamos viendo de los primeros escritos que ha hecho y de las testificales que van pasando por el juzgado, tiene mucho que ver con eso, y es entender quién tenía la información, qué información había y sobre todo cómo se tardó tanto en enviar ese aviso, ¿no?
que además en el primer auto yo creo que es clarísima cuando habla de esa palmaria ausencia, ¿no?, de los avisos. Y luego además es que también sabemos, y yo creo que esto es muy relevante, que durante esa tarde del CECOPI, aunque Mazón no estuviera al tanto y no se supiera exactamente dónde estaba, hay un debate. En el CECOPI hay un debate en torno a si se tiene que enviar ya el mensaje, no. Hay un primer borrador de mensaje en el que sí se hablaba de permanecer en casa, que realmente luego el aviso que llegó, el SMS de las 20:11 horas en el día fatídico de la Dana, habla de que no haya desplazamientos en la provincia de Valencia, pero es que hubo un borrador, hubo un mensaje encima de la mesa, que además sabemos que también había personas del PP que dijeron aquello de enviarlo ya al presidente de la Diputación. O sea, es que yo creo que ahora, y coincidiendo precisamente, y me parece que no es un asunto menor, con la investigación penal, se están empezando a conocer detalles que son claves para saber exactamente y dirimir la responsabilidad. Carlos, ahora vamos con las declaraciones de Mazón, pero sobre esto, la segunda decisión de la juez que investiga, vuelvo a poner el foco. Digo porque hubo mucho debate político y mediático diciendo que no, bueno, que aquí es responsabilidad del Gobierno central. La jueza parece que lo tiene claro en cuanto a acotar las responsabilidades. Hubo mucho debate, efectivamente, pero no se podía escapar a la idea, una idea muy fácil de entender, que es que se puede discutir, y discutible, y hecho claramente hubo errores en la gestión del Gobierno los días siguientes, pero la gestión de las primeras horas es indiscutiblemente una gestión protagonizada absolutamente por la Generalitat por una cuestión legal. Porque son los señores que tienen que organizar el CECOPI, son los señores que tienen que dar las órdenes a los alcaldes, son los señores que tienen que organizar la emergencia, que para eso funciona así en todas partes. Y luego a partir de ahí se puede discutir. Pues al día siguiente el Gobierno podía haber presionado más, podría haber tomado el control, todas esas cosas del día siguiente, pero los muertos se produjeron todos en el mismo día, no hubo muertos el segundo día. Todos los muertos fueron el primer día, las primeras horas, cuando se tomaron las decisiones decisivas, que obviamente son las que mayor trascendencia penal tienen, porque estamos hablando de vidas humanas. Porque obviamente el que perdió un coche tiene una trascendencia económica, pero no es lo mismo que la mujer que le perdió el marido que perdió a la mujer, los hijos, en fin. Es una cosa terrorífica y obviamente desde el punto de vista penal muchísimo más grave la responsabilidad. Con lo cual vamos a ver ahí que efectivamente la juez yo creo que está haciendo un trabajo interesante. Creo que hay, aunque digan que no, hay periodísticamente muchísimo trabajo hecho. O sea, es una tragedia súper investigada periodísticamente, hay muchos documentación y hay muchas personas, hay muchos datos que hemos ido recabando todos los periodistas de este país, distintos medios que han estado investigando mucho, pero siempre una juez llega más lejos. Esto es así, esto lo hemos visto siempre, los periodistas podemos hacer un trabajo extraordinario, pero es que una juez tiene la capacidad no de solicitar a Mazón a ver si da explicaciones, no, oiga, usted me viene aquí y me va a decir exactamente con qué personas habló y las voy a llamar y puedo hacer un careo. Oiga, ¿usted hasta qué hora estuvo? ¿Y qué hizo exactamente? Pues en fin, tiene unas posibilidades, y para conocer que es increíble que en un país democrático, avanzado, europeo, todavía a estas alturas no tengamos la grabación íntegra de todo lo que pasó en ese CECOPI publicada para que lo sepamos, pues ella puede hacerlo, puede reclamar, puede llamar a todas las personas que estuvieron ahí dentro con obligación de decir la verdad, en fin, puede hacer muchísimas cosas que los periodistas no hemos llegado, aunque creo, insisto, que es una tragedia muy investigada y esas horas se ha publicado mucho sobre lo que pasó. Bueno, pues en este contexto y este mismo día, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, ha defendido hoy en Madrid su gestión en la Dana. En un discurso lleno de justificaciones, el presidente ha asegurado que no estuvo incomunicado la tarde del 29 de octubre. Desde el Gobierno consideran que sigue echando balones fuera. Recibí 16 llamadas, 16. Toca estar a la defensiva. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo puede estar incomunicado alguien que participa en 16 llamadas en 3 horas? Que llegué a arrastrarme. Si es por un militar más, si es por un recurso más para el momento que estaba viviendo y que vive en mi tierra, lo volvería a hacer siempre. Quiero decirles que yo no soy una víctima. Soy un daño colateral de las excusas del Gobierno para deshacerse de su responsabilidad. La responsabilidad moral y política que el señor Mazón quiere eludir lo sabe toda España, lo sabe toda la comunidad, y esto es insostenible. Yo lo único que le pido al presidente del Partido Popular es que ponga orden ya de una vez por todas y que deje de contribuir al dolor que tienen los valencianos y las valencianas. El relato exculpatorio que hace Mazón, hay algo que a mí por lo menos me causa la duda de si diciéndolo no se inculpa más, que es cuando dice que en los momentos clave, que en la tarde del día de autos,
llama en 16 ocasiones, o él reconoce que llama en 16 ocasiones para enterarse de qué está pasando, eso quiere decir, Carlos, que sabe que la situación es muy grave. Entonces, claro, si a continuación dices que llegó a las 8 menos 20 cuando todo el desastre estaba montado, es que yo creo que ese relato exculpatorio acaba pudiendo convertirse en inculpatorio, porque tenía, si eres el presidente, el que realiza las gestiones, dejar la comida privada donde estás y te vas porque hay 16 llamadas que demuestran que estás muy preocupado, en teoría, de lo que pasa. Porque las mentiras tienen las patas muy cortas y esto evidentemente es mentira. Como decía antes, esto ha sido muy investigado, no tenemos absolutamente todos los datos, pero ha sido muy investigado y todas las personas que han estado investigando esto en los distintos medios tienen clarísimo que esto que dice Mazón no es que esta imagen que traslada él de una persona conectada, perfectamente enterada, que además sería muy grave si fuera así, pero es que además es que no es verdad. Todo lo que tenemos encima de la mesa, con algunos vacíos que yo creo que la juez va a rellenar, nos hacen pensar, y la compañera periodista que estaba con él y todo el mundo que estaba con él te dice no estaba enterándose de las dimensiones de lo que tenía encima de la mesa. No se estaba dando cuenta, porque si se hubiera dado cuenta, evidentemente no está 2 minutos. Ese restaurante está al lado de su despacho en la Generalitat. Evidentemente no hubiera estado ni 2 minutos en esa comida, habría suspendido la comida enseguida. Es evidente que no estaba atento, es evidente que no estaba donde tenía que estar, es evidente que la delegada del gobierno, que es como su contraparte ahora, sí, su rival política, que está haciéndole el choque todo el rato, pues es evidente que sí, y pues, todos cometieron errores. Yo creo que es evidente que una vez que han muerto tantas personas hubo muchísimos errores en esas horas, pero él, que es el principal responsable, no estaba encima. Y esto se explica, yo creo que todo el mundo sabe, y Paloma que sigue al PP mucho más que yo, pero creo que todo el mundo sabe en el PP que lo de hoy no tendría que pasar, que Mazón a estas alturas no tendría que ser presidente de la Generalitat, que en circunstancias normales el PP tendría que haberse organizado para relevar a Mazón. ¿Qué pasa? Que es un problema político mayúsculo, que es que relevar a Mazón es dejar la realidad política de Valencia en manos de Vox, que es el que tendría que votar el relevo de Mazón, y eso es muy complicado, pero la realidad es que esto no se sostiene. Es muy complicado, no es un político porque la única persona que realmente podría ser sería María José Catalá, porque está en las Cortes Valencianas y es la alcaldesa de Valencia, o sea, sí está claro. Podría buscar un intermedio, bueno, ¿no? Es muy difícil y está muy claro. Yo también creo que hoy Mazón se ha equivocado en la comparecencia que ha hecho en Madrid, es que lo creo sinceramente, creo que además se ha equivocado en el tono, creo que se ha equivocado en cómo ha planteado el discurso que valía para el foro en el Hotel de Madrid y un debate parlamentario en Les Corts, o sea, se podía perfectamente intercambiar. Y sí, coincido, creo que antes Ainhoa y Raquel hablaban de lo de volver al lugar del crimen, y creo que es un poco lo que explica perfectamente. Cuando él vuelve a insistir en regresar, y encima hoy hablando de las llamadas que se habían producido, cuando realmente lo único que ha quedado acreditado es que esa tarde estuvo desaparecido, Xavi. Es que además en el imaginario colectivo de todas las casas de España ha quedado claro el asunto de la comida y la gestión que hizo de ese día. Vuelvo a lo de las 16 llamadas. Y de eso no se puede deshacer. No está en un viaje en el extranjero, no está en una cuestión de vida o muerte familiar, está en una comida privada, porque tan privada es que no enseña los billetes ni las facturas de lo que se comió allí. No la pagó. Pero que no conocemos, pero en teoría es una comida privada. Por eso dice que como no era pública, no enseña lo que se gasta con esa comida. De trabajo, pero si estás en una comida privada y estás tan preocupado porque has llamado hasta 16 veces para, oye, que esto es un desastre, ¿cómo? Por eso insistía en que ese relato exculpatorio de hoy, no sé si lo han trabajado muy bien con los asesores, pero viene a decir que estaba muy preocupado por algo, pero no deja una comida privada para dirigir la gestión. De hecho, yo creo que esas 16 llamadas con las que hoy ha intentado en el Ritz, que es curioso, ¿no? Se le pidieron en Les Corts Valencianes, que es donde reside la soberanía popular, y no las dio, y las ha dado hoy en un hotel de lujo de Madrid, ¿no? Que también simbólicamente tiene su importancia, pero se le van a volver en contra porque él dice, si os fijáis, recibí o hice, o sea, no son 16 llamadas, pueden ser 16 llamadas perdidas, y es bastante probable que lo sean, porque hay algunas en las que él dice que habló 3 veces con 3 personas diferentes en un solo minuto. No había buena cobertura ese día, ¿no? Esas son conexiones que intentó hacer o alguien intentó hacer con él y te da para decir hola, perdona, y se cuelga, ¿no? O sea, esas 16 llamadas no reflejan que él estaba atento. De hecho, solo hay una llamada a un alcalde, que es la famosa llamada al alcalde de Cullera, que no fue para hablar de la Dana, ¿no? O sea, que también le hemos pillado en que no habló con alcaldes, aunque él dijo que sí. Pero digamos que es cierto que esas 16 llamadas fueron de él para enterarse de lo que estaba pasando. Si es tan grave
para que tú hagas 16 llamadas en 3 horas porque estás angustiado ante la responsabilidad de lo que... ¿Qué haces comiendo? Pero y no te vas a dirigir la gestión de tu comunidad. Estaba buscando ahora, la portavoz de la periodista que comió con él en ese día, y lo publicamos en el diario, dijo claramente: Mazón no le trasladó ninguna preocupación sobre el temporal. Sí que atendió alguna llamada, pero no sabe ni precisar el tema, no era consciente de lo que estaba pasando. Y yo creo que más claro el agua. Sí, pues casi mejor. O sea, sí, claro. es que si era plenamente consciente de la gravedad, tiene todavía, hay todavía más negligencia en haber mantenido esa comida y en haberse presentado en el CECOPI al filo de las 8 de la tarde, pero porque lo que demuestran esas llamadas también mientras es que... estaba comiendo Ainhoa, en Utiel se estaban ahogando. Sí, por eso, pero que si lo sabía, es todavía peor a que si no lo sabía. Es decir, es negligente no estar al tanto en vista de las previsiones que había, irte a comer, pero si en esa comida sabes lo que está pasando y aún así mantienes la comida y no te vas a ponerte al frente de la situación, yo creo que es todavía peor. Y hablaba del tema de que las llamadas al final serán inculpatorias. Creo que, a ver si me pueden acercar la pantalla un momento, porque esta es la noticia, creo que a la que te hacías referencia tú, Raquel. Ahí la vemos, la periodista que comió con Mazón confirma que no hablaron de la Dana ni le trasladó preocupación alguna por el temporal. Sin embargo, hoy en Madrid, en el Hotel Ritz, ha dicho que 16 comunicaciones telefónicas, pues para estar enterado de lo que pasaba, porque estaba preocupado. No casa una con otra, pero insisto, si el relato de las 16 llamadas es culpatorio, hombre, alguien le puede preguntar, hombre, si haces 16 llamadas en 3 horas porque estás preocupado por lo que está pasando, deja la comida, deja los postres y vete a dirigir la gestión. Y que una de esas llamadas eran las 19:45 o 44, con lo cual implica que no estaba donde tenía que estar o donde estaba la persona con la que estaba hablando por teléfono, porque si yo estoy sentada en la misma sala que Carlos Cue, no le llamo por teléfono, podemos hablar directamente. Y luego la estrategia que lleva siendo durante todo este tiempo muy errática, hoy presentarse como un daño colateral. Pues creo que Mazón no es precisamente la víctima en esta cuestión, creo que las víctimas están en la Comunidad Valenciana y todavía tienen algunos problemas incluso para bajar de sus casas porque no les funcionan los ascensores, y luego esa obsesión, hablaba yo antes del lugar del crimen, pero viene a ser el Ventorro, es decir, esa obsesión por volver continuamente al Ventorro, por filtrar unos audios que están adulterados, que están cortados, que están manipulados, por seguir enredándose en las mentiras, porque en realidad tampoco puede clarificar qué pasó realmente en el Ventorro, por qué tardó tanto en llegar al CECOPI y el nexo causal que hay entre la tardanza en ponerse al frente de la situación y que ese mensaje se mandara tan tarde, porque de las noticias que vamos conociendo de cómo se gestó esa reunión en el CECOPI había verdadera desesperación por hacer una acción de aviso a la ciudadanía que no se lanzó hasta que él estuvo allí, con lo cual sé si entiendo se entiende eso, ¿eh? Bueno, pues ahí lo dejamos, pero lo de las 16 llamadas imagino que va a dar lugar a mantener... le va a traer más problemas. Digamos, a mí, desde luego, desde el punto de vista periodístico, el hecho de que utilice 16 llamadas para estar informado de lo que pasa cuando tú eres el presidente, estás en una comida, más que exculpatorio. Vamos a ver qué reacciones hay mañana y estos días en la Comunidad Valenciana. Es que este es el problema que tiene Mazón, que lo menos grave que puede decir es no me enteré de lo que estaba pasando. Es lo menos grave que podría decir, que obviamente no ha optado por esa estrategia, que sería una estrategia de defensa pues pobretona, pero digamos más ajustada a los hechos tal como sucedieron. Porque tratar de querer demostrar ahora que sí, que estaba súper encima y estaba haciendo un montón de llamadas, pues efectivamente la pregunta inmediata, si estaba haciendo un montón de llamadas, estaba súper encima y se estaba enterando, ¿por qué apareció en el CECOPI a las 7:30 de la tarde? No tiene ningún sentido, con lo cual es mucho más razonable pensar lo otro, que es lo que él no se anima a decir, y en cualquier caso, desde el punto de vista político, yo creo que en esta mesa creo que estamos más o menos todos de acuerdo en que desde el punto de vista político no tiene salida. Mazón no tiene salida, pero lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo y sobre todo lo ha visto a quien más le compete verlo, que es el presidente del PP y el entorno de Mazón y, en fin, la gente con poder dentro del PP y los varones autonómicos del PP, que saben clarísimo desde hace meses que no hay forma de salir de una crisis así, no hay forma de justificar las horas del día, por eso lleva tantos meses todo el mundo pidiéndole, pero ¿con quién hablaste? ¿A qué hora saliste? ¿Cuánto fue la comida? Dame el ticket de la comida. ¿Qué, el otro día Baldoví, qué se bebió en esa comida? O sea, todo tipo de hipótesis, porque no hay manera de hacer una explicación racional por la que un presidente autonómico en la mayor crisis de la mayor emergencia de la historia de los últimos 15-20 años de la comunidad
hasta las 7:30 de la tarde no aparece en la reunión clave. No hay forma de explicar eso. Bueno, yo creo que además se ha vuelto a evidenciar que no hay forma de explicar eso y que le cuesta mucho hoy en Madrid, que después de 4 meses de la tragedia de la Dana de octubre ha comparecido por primera vez en una conferencia en la que a mí me ha sorprendido mucho. Primero lo decía él, efectivamente hemos visto una vez más a Carlos Mazón a la defensiva, yo creo que evidenciando además las dificultades que tiene para sostener el relato, y yo diría, por supuesto, el día de la catástrofe, el día 29 de octubre, pero también todo lo posterior. Yo tengo la sensación de que cada vez que hace una intervención de este tipo se evidencia que la gestión no solo fue mala, muy mala en las horas previas durante la tragedia, sino que después también ha sido incapaz de dar respuesta, de ponerse al frente, de dar la sensación de que tiene la situación bajo control y además de que quiere poner todo de su parte. También creo que estamos en un momento, yo creo que ya decisivo, después de muchos meses de sufrimiento. El sufrimiento sigue en la provincia de Valencia, pero ahora estamos ya encima de la mesa con la investigación penal y lo que estamos viendo de los primeros pasos de la jueza de Catarroja tiene mucho que ver y está poniendo el foco. Y yo creo que además es lo que tiene que ser en el asunto del aviso a la población, porque la tesis de la que se parte es que si ese aviso se hubiera dado en otras circunstancias y sobre todo mucho antes, se habrían podido evitar muertes. Y creo que en este punto, ahora ya sí, en esta investigación penal de la Dana, es inevitable que las cosas poco a poco se vayan poniendo en su sitio. Sí, yo creo que Carlos Mazón está en una operación imposible, que es la de intentar 4 meses después ganar el relato político, y es imposible venir a limpiar la imagen, que es lo que creo que ha hecho hoy aquí a Madrid, porque cuanto más intenta exculparse, más se inculpa. Es una estrategia tremendamente errática, que es una obcecación por volver continuamente al lugar del crimen. Lo vimos el día de los audios manipulados que se filtraron, con una idea de que los periodistas no iban a hacer su trabajo y no iban a buscar el audio completo de esas llamadas a emergencias, y lo vemos hoy con ese registro de 16 llamadas que yo creo que son más inculpatorias que exculpatorias. Es decir, si tú estabas incomunicado en una comida, mal, pero si estabas comunicado, es todavía peor que no la interrumpieras y que no te fueras al CECOPI. Y de ese listado minucioso que él ha ido relatando, hay una llamada al CECOPI a las 11:45, es decir, tú no llamas a nadie que tienes al lado. Eso implica que en el relato cronológico él a las 19:45 todavía no estaba al mando de la situación en el CECOPI. Y se sabe que, al menos en la investigación judicial, ese retraso en lanzar esa alerta y esas malas directrices de la alerta, porque la alerta no era una alerta para los hechos que se estaban produciendo en la Comunidad Valenciana, porque a la gente se le decía que se quedara en sus casas, y si sus casas eran bajos, eso era una trampa mortal. Es decir, se tardó muchísimo en reaccionar, se minusvaloró la magnitud de la tragedia y de la amenaza climática que venía, y se está demostrando una y otra vez que esa gestión fue nefasta. Yo no entiendo cómo Mazón no empieza a centrarse en la recuperación, que creo que los valencianos tampoco están valorando que se esté haciendo de acorde a las expectativas generadas, y deja una vez más de regodearse en los errores del pasado. Porque, Raquel, tú que vienes de allí, conoces muy bien, has estado informando para el diario.es de esta tragedia, esta Dana. Claro, lo que nos llamaba la atención es, se dice que estaba informado porque estuve 3 horas y media, 16 llamadas. Lo lógico es que te estás haciendo llamadas porque la situación es muy grave. Deja la comida, que era además privada por lo que se ve, y te vas al centro de trabajo. Bueno, de hecho, la comensal que estaba con él, que se manifestó a través de un portavoz hace unos meses, dijo claramente que él estaba totalmente despreocupado. O sea, es un relato que choca mucho con esas supuestas 16 llamadas de las que habla hoy, ¿no? Y es muy sorprendente también, yo creo que el día de hoy parece que es una conferencia normal, pero yo creo que lo que ha pasado hoy ha evidenciado muchas cosas. Primero, ha evidenciado un Mazón totalmente solo. No ha venido la alcaldesa de Valencia, no ha venido el presidente de la Diputación, no ha venido la patronal valenciana de los empresarios, del PP no estaba Feijóo, no estaba Ayuso. Un Mazón totalmente tóxico para su partido. Luego se ha empeñado en volver al lugar del crimen, como dice Ainhoa. Su problema es que él no puede achacar a nadie que hizo, porque él podía haberlo hecho muy bien, pero es que él ni siquiera estaba, ¿no? Y además esas 16 llamadas tienen bastante trampa, porque encontramos, primero él dice, si os dais cuenta, llamadas enviadas o recibidas, y yo creo que muchas son perdidas, porque no conectaba en realidad, porque él no estaba allí cuando tenía que estar. Y empezó como mínimo a llegar a las 19:44, que es la última llamada que tiene. Pero es que hay momentos en los que él
pasa ese listado de llamadas y hay 3 llamadas en 1 minuto. Eso quiere decir que no hay una conversación, ahí hay intentos de llamada, pero él no conecta con nadie, ¿no? Pero yo lo que he visto hoy es un Mazón totalmente solo, totalmente noqueado, como dijo Feijóo, todavía noqueado, que no sabe explicar y no sabe salir del relato y que evidentemente hiciera lo que hiciera su gobierno, y hoy la jueza le ha dicho que era su gobierno el que tenía que hacer algo, él evidentemente no estaba allí y seguimos sin saber qué hizo de 6 de la tarde a 7:44 que llegó.